amplificadores de potencia, ¿no es cierto? Ya, y vamos a ver lo que son los de tipo o clase A. Bueno, bueno, este es uno de los esquemas, ¿no? Los amplificadores clase A, ¿ya? Viéndolo nosotros. Ya, sin tomar en cuenta esta parte del condensador RS y esta fuente de tipo senoidal, generador de fuente senoidal. Entonces, como es un circuito de polarización, que lo conocemos así, ¿no es cierto? Es un circuito de polarización solamente que está diseñado, predispuesto para que el transistor pueda trabajar como amplificador. Que es el colector emisor, tiene que ser la mitad de la fuente en voltaje, ¿no es cierto? Ya. Entonces, con continuo. Entonces, pero como aquí existe una señal alterna que le está ingresando por la base, por lo tanto, en lo que es la circuitería del transistor con resistencia de polarización, entonces van a existir dos señales en cociente, una de la continua y otra de la alterna, tanto en colector como en base. Lo mismo con la tensión colector-emisor, vamos a tener una en continua y otra en alterna, entre base y emisor de la misma forma. Entonces hemos estado graficando sobre las curvas de trabajo del transistor estas señales, ¿ya? Entonces, digamos, el punto de trabajo tiene que estar prácticamente a la mitad de la recta de carga, y de ese punto de trabajo trazamos, en este caso, un eje perpendicular, y sobre ese eje la señal alterna en cociente empieza a generarse. O sea, este eje que decíamos toma como sus puntos de referencia, ¿no? Para formarse la onda senoidal. Ya. Entonces, luego decíamos, al lado izquierdo se refleja y podemos ver la cociente amplificada. ¿Ya? Estrictamente dibujando escala, entonces sí vamos a poder notar esto. Porque esta escala normalmente va a ser siempre mayor con relación a escalas de las cocientes. ¿Ya? Y de la misma forma existe una tensión variable entre colector y emisor. Entonces las dos ondas van variando, tanto la positiva como la negativa de la señal, ¿no? En cociente del colector, en tensión colector-emisor. Base emisor ya no se dibuja normalmente, pero también existe eso de continua y alterna entre base y emisor. Después, bueno, tiene punto de reposo en cociente de colector, es esta, ICQ, esta. En colector emisor voltaje, tensión colector emisor de voltaje de reposo, aquí está, esto es. Eso. Y sobre ese eje se forma la señal alterna y aquí lo mismo. En la cociente de base, bueno, esta sería nuestra cociente de reposo. Ahora, en el circuito amplificador de potencias puede ser, ¿no?, una salida, ¿no?, de potencia. Entonces, en circuitos amplificadores de potencia, el análisis que se hace es con análisis en potencia, ¿ya? Entonces, habíamos visto más antes, por ejemplo, que existe un denominado diagrama de potencias, y es la que tenemos ahí. Cociente de colector de reposo, tensión colector emisor de reposo y la tensión de la fuente. Esto sin alterna. El punto de reposo nos define ICQ con UCEQ, ¿no es cierto? Dos cuadrados, este lado representa la potencia del dispositivo y este otro lado la potencia que se genera o se pierde, en este caso que se pierde en la resistencia de carga, ¿no?, en RC. Con señal alterna tendríamos la figura 418, donde prácticamente lo mismo con relación a la anterior, pero el punto de referencia tomamos para ver el desarrollo de la tensión entre colector y emisor debido a la alterna y de la cociente de colector debido a la componente alterna, ¿no?
los valores máximos no siempre van a ser igual a SQ, en este caso igual a SQ, y en este caso igual a UCEQ. Normalmente tienen que ser menores. Como un caso extremo, el valor máximo de la componente alterna en voltaje es igual a la tensión colector-emisor de ese pulso. Y el valor máximo de la cociente de la componente alterna es igual a la cociente de colector, como caso extremo, pero no siempre es así. Por ejemplo, están dibujados así. Ya, pero se las representa así. Entonces aquí tenemos la potencia que se pierde en la resistencia de carga y aquí la potencia, ¿no?, que se sucede entre colector y emisor. Este triángulo, y este triángulo nos presenta la potencia útil debido a la componente alterna. ¿Ya? Entonces, aquí. Ya, sobre todo se necesita conocer el rendimiento. ¿Ya? Como existen dos fuentes, ¿ya?, una de continua y otra de alterna, que estamos aplicando al circuito, este es el de continua y este es el de la alterna, ¿no? Entonces, toda esta potencia, sobre todo que está suministrando la fuente, tendría que desarrollarse sobre esta resistencia de carga, ¿ya? Pero no es así, debido a esto en este caso. Y es lo que se va a pretender ver. Bueno, y esa relación se la conoce como rendimiento del transformador, rendimiento del circuito amplificador de potencia, ¿ya? Entonces, y el rendimiento está dado por la potencia útil sobre la potencia que nos entrega la batería. O sea, la potencia debido a la componente alterna en la resistencia de carga, ¿ya? Y la potencia de la batería que ya hemos visto, tanto en continua como en alterna es una misma expresión, ¿no es cierto? Entonces, tenemos potencia de la fuente es esta. Potencia útil, bueno, hay que multiplicar los valores eficaces de la componente alterna en voltaje con el valor eficaz de la componente alterna en cociente. Y esto es, ¿no?, valor máximo sobre 6 de 2, celos. Finalmente esto va a ser. Luego, empezando en lo que es la expresión del rendimiento, tendríamos lo siguiente: potencia útil sobre potencia de la que nos entrega la fuente. Aquí está. Esta es la potencia útil, es la potencia de la batería. Luego, ¿cuándo más tenemos rendimiento? Bueno, en esta expresión se puede saber, ¿no?, el rendimiento máximo de ese circuito. ¿Y cómo hacemos? Bueno, U sub m como valor máximo va a ser igual a UCEQ. Y M como valor máximo, hemos dicho en caso extremo, va a ser a ICQ. Y lo que estás empezando aquí. Aquí esto, con esto se va. Y llegamos a esto, ¿no? Llegamos a eso. Entonces, el rendimiento máximo, necesariamente tenemos que conocer la potencia, digo, el voltaje de la fuente y la tensión que existe entre el colector emisor de nuestro transistor. ¿Ya? Entonces, es el rendimiento máximo. No se llega a 100%, porque podemos ver. Ahora. Bueno, en números podemos saber esto, por si acaso. UCQ es la mitad de UCC. Entonces, no está aquí. Entonces, si hacemos ese reemplazo, entonces UCC se va a ir con esto, 1 sobre 2, no sé, 50 o 45%. El rendimiento máximo lo podemos obtener con ese circuito. A ver si ustedes me ayudan. UCQ, la mitad de UCC. Así como está, 25% es. ¿Ya? O sea, estaría perdiendo 75%. Por eso
a veces este tipo de amplificación clase A no se, en algunos casos no se aconseja, solamente para algunos pequeños potencias, para potencias grandes no se aconseja. Existe mucha pérdida de potencia que nos entrega la fuente, ¿ya? Luego, se tiene otro aspecto para poder, en este caso ya, escoger un dispositivo de acuerdo a la potencia. Es la figura de mérito. La figura de mérito nos relaciona la potencia del dispositivo, entre colector y emisor hemos dicho, sobre la potencia útil es debido a la componente alterna. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí potencia del dispositivo, potencia útil, potencia del dispositivo es igual a esto, ¿no? La potencia útil es igual a esto. Realizando algunas operaciones con valores extremos, U sub m igual a esto, y a esto vamos a tener que la figura de mérito es 2. Luego, volviendo aquí, esto es 2 para nosotros, y vamos a tener P de F por PU. Aquí está. Esto es 2, así para estos amplificadores. Entonces, la potencia que se disipa en el dispositivo va a depender de la potencia útil. ¿No es cierto? Conociendo la potencia útil, no sé, digamos es 10 la potencia útil, por 2, 20. Entonces, P sub D es 20. Con eso vamos a hoja técnica y escogemos un dispositivo, un transistor, que en principio mínimamente una potencia de 20 o más. Entonces, para eso nos sirve esto, para escoger directamente de una manera más rápida la potencia del dispositivo sin estar haciendo las evaluaciones de cociente de colector, tensiones colectores emisores, todo eso. ¿Ya? Ya, luego. Bueno, eso con relación al amplificador clase A, cuando se tiene una cociente de reposo o LICQ que atraviesa la carga. Nuestra carga viene a ser las resistencias del colector en el anterior circuito. Ya, tenemos otro amplificador clase A, pero donde no existe corriente de reposo por la carga, o sea, no existe circulación de corriente de reposo por la carga. En este caso, esta es nuestra carga. ¿Bien? Y en vez de RC, conectamos una bobina. ¿Bien? Y se recoge de colector la señal amplificada. Bueno, aquí hay una circuitería todavía, se recoge. Entonces, miren, por aquí no hay corriente continua. No lo dejes de condensador. ¿No es cierto? No lo dejes de condensador. No. Por eso es, no sé, el amplificador clase A sin cociente y seco por la carga, con choque, con bobina. Entonces, en esto hay que hacer un pequeño análisis con relación a la bobina, cómo trabaja con alterna y cómo trabaja con continua. Cuando no existe corriente de base debido a la alterna, solamente continua nomás, aquí también solamente va a existir corriente de continua, no va a existir corriente de base alterna. Entonces, eso la conoce como trabajo continuo, ¿no? Cuando sucede eso, las bobinas en continuo se comportan como cortocircuito, ¿no es cierto? Entonces, si fuera así el caso, entonces nuestro circuito equivalente sería decir, esto es abierto, abierto. Aquí visto así, solamente corriente de colector va a estar existiendo, corriente de base, todo a continuo. Una tensión colector emisor, tensión colector, miren aquí, ¿cuánto va a ser? Igual a UCC, ¿no? Si UCC es 20, esto va a ser 20. ¿No es cierto? Eso es lo que va a suceder cuando no existe componente alterna, y el diagrama de potencias o el gráfico de potencias tendría que ser esto así, ¿no? O sea, toda la potencia que nos está entregando la fuente se estaría desarrollando entre colector y emisor del transistor. Estaría absorbiendo, digamos, tensión colector y emisor de nuestro transistor, ¿no es cierto? Eso es lo que sucede. Pero cuando se tiene presencia de señal, ¿ya? Cuando se tiene presencia de señal, bueno, ya nos damos cuenta que las fuerzas continuas se hacen cero. Por lo tanto, el otro extremo de la bobina viene a tierra y el otro extremo de la resistencia de carga que estaba en serie con el condensador automáticamente también viene a tierra. Sí. Entonces,
Esto es solamente con alterna en este caso. En alterna. Ahora, el diagrama de potencia, como existe ICQ, ¿no es cierto? Y la tensión colector-emisor es prácticamente igual a UCC en un caso extremo, esto, ¿no es cierto? Con continuo. Este es nuestro punto de trabajo. Por lo tanto, el valor máximo de la componente de voltaje de la componente alterna se va a desarrollar como valor máximo igual a UCC. Y la cociente máxima de la componente alterna como valor máximo igual a ICQ. Y esta sería la potencia que se desarrolla en la resistencia de carga, y esta sería la potencia que estaría absorbiendo colector emisor, el dispositivo. La suma es la potencia que nos entrega la fuente. Visto así, esto es 50%, el rendimiento, ¿no? Ya, pero vamos a ver eso. Un cociente de colector vamos a tener una forma de onda así, ya hemos explicado más antes. Debido a la alterna en los extremos de la bobina va a ser así. Y la tensión en la carga, la forma de onda de voltaje en la carga también va a ser así. Con UL desfasado en 180 grados. Y con la cociente en 45 grados cuando se utilizan bobinas. Es porque la bobina almacena energía, ¿no es cierto? Por eso existe desfase con el tema. Luego, para saber el rendimiento, necesitamos potencia de la fuente, eso va a ser que se va a mantener. La potencia útil, ya sabemos, es la potencia, bueno, así está bien, es la potencia útil, ¿no? U sub m por I sub m sobre 2. Ya. Como caso extremo, U sub m tendría que ser UCC. I sub m y CQ, de acuerdo al gráfico de potencia. Ya. El rendimiento, potencia útil sobre potencia que nos entrega la fuente. Esto. Reemplazamos y llevando a ese caso extremos, vamos a ligar esto, ¿dónde está? Esto con este va y tenemos 50%. Lo anterior era 25%, en este caso utilizando bobina es 50%. Rendimiento máximo. Eso quiere decir que de la potencia útil que nos está suministrando la fuente, 50% se está convirtiendo en potencia útil. Así se lo interpreta ya. La figura de mérito sigue siendo 2. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Ya. Luego, también tenemos otro caso amplificador. Bueno, aquí hay circuitería todavía de polarización y todo, ¿no? Eso es porque nos damos cuenta. Solamente esta parte estamos analizando. También tenemos otro circuito donde no existe circulación de cociente de reposo por la carga. Esta es nuestra carga. Este es un transformador, pero es una bobina. La cociente de colector viene por aquí. Con continuo esto no trabaja. Entonces no está circulando por la resistencia de carga RL la cociente de reposo. El diagrama de potencia para este lado también es esto. También es eso. Donde la potencia que nos está proporcionando la fuente se aplica entre colector emisor del transistor. Entonces, para aguantar toda esa potencia que nos está suministrando la fuente, la potencia de esto, de la hoja técnica del fabricante, tiene que ser mayor a esto. Si esto es por decir 20 vatios, ese transistor debemos escoger mayor a 20. En un caso extremo igual, pero normalmente es mayor a 20. Con hoja técnica eso se trabaja. ¿Ya? Bueno, estamos repitiendo esto. Dibujado más. Es lo mismo, con bobina o con transformador, porque son bobinas ambos, ¿no es cierto? Ya. Con alterna, el diagrama de potencia con alterna va a ser esto. ¿Ya? ¿Dónde estamos? La potencia de la fuente no cambia. La potencia útil es un valor de sus valores máximos, en función de sus valores máximos. Ya, reemplazamos así y finalmente podemos tener la potencia útil así. El rendimiento de amplificación o de conversión
Va a ser esta expresión, ¿no? Potencia útil, PCC. En caso extremos, teniendo esto, tenemos esto, se van todo y 50% como rendimiento máximo. La figura de Meir también es 2. Del dispositivo, potencia útil, desplazamos y sale 2. Por lo tanto, la potencia del dispositivo va a ser 2 veces PU. Más va a depender de la potencia útil que se desarrolla en la carga debido a la componente alterna. Ya. Y aquí, digamos, un pequeño, digamos, análisis con lo que es el transformador. Ya. El transformador trabaja con corriente alterna, no con continua, no. En este caso, nuestras señales son señal alterna, ¿no? Y ¿dónde está? Ya, a ver. En el transformador, si digamos la señal viene así, ¿no? Ya. Aquí va a haber una potencia y aquí va a haber otra potencia. Entonces, si toda esta potencia pasa hasta el lado, en el secundario en este caso, entonces el rendimiento es del 100%, se dice. No existe pérdidas. Ya, no existe pérdidas. En ese caso tendríamos aquí la potencia útil del primario y la potencia útil del secundario. Los dos se van y haciendo este arreglo, entonces tenemos la relación de transformación. Esta relación de transformación siempre es mayor a 1. En caso extremo, 1, ¿no? Pues siempre es mayor a 1. Por lo tanto, este tiene que ser mayor a esto, este UM2 mayor a U sub M1, siempre. ¿Ya? Entonces, es lo que sucede. ¿Ya? Esto es para un rendimiento del 100%. De todas formas, suele manejarse esto así. ¿Por qué? Porque el rendimiento de esto es cerca al 100%, 97, 98, 99%. Entonces, pues, se dice que es prácticamente el 100%. No existe pérdida, se dice. Es una característica de todos los transformadores. No existe pérdida. Es casi ideal, digamos, un transformador. Aunque algunos digan, no, no es ideal, sino, pero su rendimiento es alto. Ya estamos diciendo cuál tiene que ser mayor siempre. Ya, ahora, ¿esto para qué nos va a servir? Miren, esta potencia útil está aquí, no está aquí. Pero el transistor está por esta parte. Entonces, los análisis que se ha hecho es con esta potencia que está aquí, conectado a ese colector del transistor. Bien. Entonces, de alguna manera, esta RL hay que relacionarlo a este lado, al primario del transformador, digamos. De alguna forma hay que referenciarlo. Ya. Entonces, aquí hay un pequeño análisis para eso. La resistencia de carga, RC, ¿no? Va a ser igual U sub M1 sobre I M1, por el de, ¿no es cierto? No hay donde perderse. Aquí. Va a haber una cociente, un valor máximo de cociente y colector. Va a ser igual. ¿No es cierto? Luego, trabajamos en esta expresión. Multiplicamos y dividimos por valor máximo U sub M2, U sub M2. Así va abajo. Ya. Entonces hacemos un arreglo aquí. Miren, este U sub M1 y U sub M2, aquí hemos definido, que es relación de transformación, ¿no? Pero en este caso, 1 sobre relación de transformación. Así. Aquí está. Luego, seguimos trabajando aquí con algunos arreglos. Multiplicamos por cociente máxima 2, así va y abajo así. Ordenando, digamos, un poco aquí, vamos a encontrar que esto tiene relación de transformación 1 sobre m. Nos quedamos con la parte de así y tenemos esto. Y esto, valor máximo UM2
sobre IM2, esto es en secundario, por ley de Ohm, resistencia de carga. O sea, esta es resistencia. Esta es resistencia, ¿no? Y finalmente, que la resistencia de carga que está conectado, tendría que estar conectado a ese colector, tomando en cuenta o referenciando la resistencia RL, que en realidad es nuestra resistencia de carga, referenciando hacia RC, hacia el lado del colector, tiene que hacérselo dividiendo sobre la relación de transformación sobre 2 o al cuadrado. RL sobre relación de transformación al cuadrado. Entonces, eso se la conoce como que estamos referenciando hacia el primario para nuestros canales de potencia. Eso cuando se tienen transformadores. Entonces, hemos visto los amplificadores clase A, ¿no? Tanto con... En un caso, cuando no existe cociente de reposo o de colector por la carga. En los otros dos, en el segundo hemos visto con bobina y por lo tanto, y la corriente de carga a través de un condensador se acoplaba. Por lo tanto, por esa resistencia, tampoco no existía corriente de colector, debido a la continua. Y luego con transformador de la misma forma. ¿No es cierto? Ahora, iremos a ver lo que son los amplificadores de potencia clase B. Clase B. Ya. Y aquí veremos. La configuración base es la que se tiene ahí. Utilizamos dos transistores complementarios, se la conoce así. Porque complementarios, porque uno es NPN y otro es PNP. Se complementan, tanto NPN como PNP. Las bases se conectan así, de esa manera. Y los emisores se conectan así, de esa manera. La fuente es entre colector y, bueno, entre los colectores en este caso. Pero es una fuente partida, una fuente simétrica normalmente. Son tres salidas. ¿Ya? Tiene una bornera positiva, otra bornera negativa y una bornera de tierra. ¿Ya? Y la señal ingresa por las bases y se recoge de los emisores y tierra. Las señales entre bases y tierra se recoge entre emisores y tierra. ¿No? Suponiendo, digamos, es la forma de onda, la señal de ingreso aquí, entonces aquí más grande, ¿no? Con cociente y también volteo, más grande. ¿Cómo trabaja? Aquí está. Aquí trataremos de ejemplificar cómo trabaja. Onda positiva. Está arriba positivo, ¿no? Y abajo negativo. Entonces, uno de estos transistores tiene que estar polarizado entre base y emisor. Va a ser el de arriba. Positivo, entonces cociente existe por aquí. ¿Sí? Existe cociente de base, existe cociente de colector de vida alterna. Viene porque cuando está trabajando está abierto, no trabaja. Por lo tanto, cociente está forzada a pasar por la resistencia de carga. ¿Cierto? Entonces, trabaja, es no trabaja. Y tenemos esta parte, digamos. Luego, viene la negativa. En ese caso, abajo es positivo, es IVA negativo. Esto no puede estar polarizado directamente entre base y emisor, pero sí este transistor. Entonces, en ese caso, ahora la cociente, ¿cómo va a venir? Esto es negativo, esto es cero. Esto es potencial mayor a esto. Bien, la cociente va a venir por aquí. Si es el circuito, ¿no?
Claro, la corriente aquí también va a ser así. ¿No es cierto? Ya. Entonces el circuito y listo. O sea, aquí vamos a tener esto así, amplificado. Luego viene otra vez la positiva, la negativa, y se va repitiendo esto, y se va formando. De esa manera trabaja este circuito. ¿Ya? Entonces, ahora lo que nos corresponde es hacer el respectivo análisis de potencia para saber el rendimiento, sobre todo, rendimiento de amplificación o de conversión. ¿Ya? Cuánto de potencia que nos suministra la fuente se está convirtiendo en potencia útil o potencia alterna. ¿Ya? Eso es. Creo que vamos a quedar hasta aquí. ¿Ya? Ahora, para el examen, eso es el día jueves. Es presencial. La hora, 2 o 2:30, 14 o 14:30. Por mí a las 14 para que alcancen a sus clases virtuales. Pero consultamos. 14 o 14:30. Se apuran para no volver a entrar, para que descansen. A las 2 está bien, Inge. Buenas tardes. 2 de la tarde. Ya. Hay 3, dicen. Mejor levanten la mano. Todos los que están de acuerdo con las 14:00. Ya, levanten la manito. 9, vamos a contar de 22, cómics somos 23. 12. Los demás estamos con su mamila, ¿no es cierto? Esta mañana ya hemos dicho, ¿no? Cuando están con su mamila no entienden nada, ¿no ve? Y estamos comprobando aquí. 14. Que están con su mamila, pero están atendiendo. 14. Eso quiere decir 6, 7, 8. A ver, y los que están, bajen la mano. Quiten la mano. Ya. Ahora los que, digamos, están de acuerdo con las 14:30, levanten la mano. 3. Atentos, serían 14, 17. Los que no están atentos son 5. 5 los que no están, los que están con su mamila. Ya, ni modo, pues, mayoría, ¿no? No creo que tengan mucho problema, ¿no? En asistir a las 2 de la tarde, esos 3. Los demás que no están atentos, ni modo, ¿qué podemos hacer? ¿No es cierto? No se puede hacer más. No podemos ir a su casa a preguntar, ¿no es cierto? Entonces, ya, para nadie mejor, en este caso, 14:15. ¿Está bien? 2:15. 15 minutitos adelantaremos. Ingeniero, está bien. Ya, listo. Entonces, 14:15 para nadie, ¿ya? 14:15. Siempre por alguna razón estrés están viendo cómo se hace seguramente, ¿no? 14:15. Ya. Yo creo que en el laboratorio vamos a alcanzar. En la tarde no esté tan frío, entonces en el laboratorio nomás. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Disculpe, el laboratorio se lo vamos a entregar hoy día hasta las 9, ¿no? Al privado, supongo. Sí, sí, inbox, dice, ¿no? A mi número, WhatsApp. ¿Va a mandar un mensaje al grupo o se lo mandamos nomás a las 9? Me lo envían, no me sea directamente a las 9. ¿Ya? 9 en punto todos, no se saturan, no está a la misma hora, no hay problema. Todos 9 en punto pueden mandar. ¿Ya? A mi número. Después lo bajo y los bolso. ¿Algo más? Una consulta más. En estos casi 2 minutitos más que tenemos.
Nada más. Listo. Entonces, hasta el jueves. ¿Ya? Hasta el día jueves. Nos encontramos. Quedaremos aquí. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.